Este podcast tiene como única finalidad la difusión de cultura. Contiene explicaciones y ejemplos gráficos que se utilizan con la finalidad de entretener. Se recomienda discreción con menores de 15 años y con personas a las que ello les pueda resultar sensible. Bienvenidos a la tercera y última parte de nuestro programa sobre los orígenes del pensamiento. En esta ocasión retomamos las tres consideraciones de Yuval Noah Harari en torno a las características del mito y terminamos de comentar su libro Sapiens. Para terminar y después de una divulgación literaria extensa, buscamos alguna conclusión adecuada a partir de las ideas que ya hemos explorado. Acompañemos a Eric y sus colegas en esta recta final en busca del origen del pensamiento. El orden que inventamos, o sea, este orden, por ejemplo, de la agricultura como beneficioso, de la república como buena, de la democracia, de la nacionalidad, todos esos órdenes tienen tres características que no debemos olvidar. Primero, el orden está entrelazado con el mundo material. La nación, o sea, México nación no existe, no está ahí en la naturaleza. Pero inventamos banderas, señalamos límites, levantamos bordes, creamos un himno, ponemos un chingo de cosas, y eso significa que lo ideológico está entrelazado con lo material. Sí. A tal grado que nuestros teclados, por ejemplo, incluyen la letra ñ, pero no incluyen otros signos que podrían usarse para lenguas indígenas, ¿no? Hay un orden hegemónico de exclusión de otros, y ese orden se manifiesta o se entrelaza con el mundo material, las cosas que construimos, las cosas que hacemos, las cosas que compramos. Segundo, que ese orden da forma a nuestros deseos. O sea, no deseamos lo que queremos, sino que deseamos aquello que el orden nos ha enseñado o nos obliga a desear. ¿Sí me explico? Sí. Deseamos democracia. ¿Por qué? Pues porque el orden nos ha enseñado a desearla. Pero no es precisamente una cuestión razonable o que lo hayamos pensado. Y tercero, que ese orden es intersubjetivo. Esto significa que para cambiar el orden, sí necesito dejar de creer en él, por supuesto. O para cambiar un mito, necesito dejar de creer en ese mito. Pero sí, no basta con que yo deje de creer en ese mito. Porque en el momento en que yo dejo de creer un mito específico, todos ustedes me tachan de loco, me suprimen, me reprimen y me oprimen y me obligan a actuar otra vez conforme al mito. Unos a otros nos vamos imponiendo el mismo mito. ¿Sí me explico? Sí. O sea, Galileo abre, desvela, corre el velo de Maya y dice, no es cierto, la Tierra gira alrededor del Sol, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? No van y le dicen, oye, qué buena idea, eres un sabio. Lo mandan a la Inquisición. Le piden que se retracte y lo encierran en su casa para que no pueda hablar con nadie, a pesar de que tenía razón. Esto, yo sé que la relación entre una idea y otra es tirante, pero justamente por eso nos parece absurdo y nos aferramos con tanta emoción a que la revolución agrícola nos benefició, por ejemplo. O sea, decir, no mames, lo que nos domesticó fue el maíz a nosotros, suena escandaloso, ¿no? Y volvemos al principio del capítulo anterior. Así, mientras más defiendes tu mito, es más probable que tu mito esté equivocado. Y esto yo creo que lo debemos aplicar al mito de que somos razonables y muy listos. Entendemos a capa y espada, son los mitos que nos permiten o que están más arraigados en nuestra forma de vida, por ponerlo de un modo así, ¿no? Suponer, por ejemplo, o la defensa acérrima que hacemos del sistema capitalista, por poner un ejemplo, nos indica que sí, es muy importante, pero cuando lo defendemos con con mucho apego, pues, lo que nos está demostrando es que estamos inseguros de la validez de nuestro mito. Porque el mito se confirmaría solo. Si el mito fuera evidente, no necesitaría quien lo defendiera, ¿no? Sí. Si fuera la verdad, no necesitaría defensa. Pero piensa otra vez en lo que dije antes, nuestra postura como depredador alfa de la sociedad, del mundo natural,
está en términos evolutivos al nivel de un dictador de república bananera que vive en la paranoia total. Sí. ¿Sí me explico? Nuestra posición es tan endeble que tenemos que defenderla con mucha fuerza. ¿Sí? Tenemos tan poca confianza en la validez de nuestro mito que entonces nos volvemos fanáticos del mismo. Mientras la Iglesia Católica era una verdad o un orden evidente en la Edad Media, no necesitó Inquisición. La Inquisición surge cuando alguien más dice, oye, yo creo que estás mal, güey. Creo que estás mintiendo. Lutero, ¿no? Y entonces sí sale la Contrarreforma, surge el poder, empezamos a quemar brujas, empezamos a joder gente, empezamos la tortura, y a eso es a lo que me refiero. Todo mito es falso, ¿sí? Cuando llega el momento de defender un mito con exceso de fuerza, con demasiada emoción, lo que estamos es demostrando la inseguridad que tenemos sobre la veracidad de ese mito. Sí. ¿Sí me explico? A lo mejor lo que pasa es que lo dije mal. Dije, Pero, demuestra que el mito es falso. Todos los mitos son falsos, todos los mitos son inventados. Lo que sí sabemos es que estamos más cerca de que se caiga o se venga abajo un mito cuando necesitamos defenderlo por la fuerza o con fanatismo. ¿Sí? Como el mito de la 4T, efectivamente. Pinche bueno. mito más pirata. Eric es como un ego colectivo, ¿no? Que no permite a los humanos retractarse de todas las cosas que ha cagado. Precisamente. O sea, y es lo que decíamos de que todo este proceso cultural es colectivo, es social, o sea, estamos todos juntos en él. Sí, ¿no? ¿cómo decir que vamos en retroceso, no? ¿Cómo decir que no mames, el maíz nos domesticó a nosotros? No chingues, espérate. Cuando vemos una defensa acérrima, fanática, loca, lo que tenemos es un mito que está a punto de desplomar. No te conviene discutir con alguien creyente o alguien religioso porque lo que están discutiendo es, él está fundado en una creencia y no en lo que él cree, bueno, lo que él sostiene está fundado en creencias y no en hechos. Y tú quieres debatir con base en hechos. Eso creo que lo dice Nietzsche también, ¿no? Creo que sí fue, lo estaba leyendo hace poco y creo que sí fue él. Sí, esa es una de las ideas de Nietzsche. Dice, güey, o sea, no puedes convencer con la razón a alguien de que su religión es falsa. Sí. Porque para hablar de su religión tienes que creer en su religión. O sea, no entras en el debate, ¿no? No puedes demostrar que no existe Dios porque para hacerlo necesitas usar la palabra Dios y por lo tanto, adivina de qué lado estás. Sí. Del teísmo, güey, ¿no? Para aquel que no cree en Dios, hablar de Dios es absurdo. Sí. ¿No? Entonces, un poco es eso. Nuestros mitos, nuestras narrativas están entretejidas con lo material, dan forma a nuestros deseos y son intersubjetivas. Se mezcla con el problema de la escritura o con la creación de la escritura. La escritura es el punto de articulación entre el sistema ideológico y el sistema material y la manera en que un mito o una idea se materializa en el mundo. Se engarza y se vuelve parte del mundo material. ¿Sí? Esto, por ejemplo, esto lo dice en el capítulo 7 Yuval Noah Harari, ¿no? Que justamente pudimos o explotó la revolución cultural cuando inventamos la escritura, como ya vimos con Mlodinow, con las matemáticas, la capacidad de hacer relaciones abstractas, constantes, absolutas, etcétera. Pero me acordé aquí del tema, hay un diálogo socrático al que espero que lleguemos un día, en que lo que se discute es eso, si la escritura ayuda al ser humano o no, ¿no? Sócrates decía, guardar las ideas en libros, en escritos, en rollos de papiro, lo que hace es perjudicarte como persona, porque entonces no traes los conocimientos en la mente y no vas a poder ir a consultar tus pinches papiros el día en que tengas que determinar si este hongo es venenoso o es comestible. Es un poco lo que nos está pasando con los celulares y tener el comando de voz o la agenda de teléfonos de háblale a mi mamá, ¿no? Y ya, puta, le hablé a mi mamá. Pero el día que ocurre, espero que nunca nos ocurra, ¿no? Nos asaltan, nos atropellan y amanecemos en la sala de urgencias y le queremos hablar a nuestra mamá. Pero pues ya no nos sabemos el teléfono. Y gritamos, ¿no? Con desesperación, llorando, ¡háblale a mi mamá! Pero no está el teléfono para contestar.
O sea, no hay quien le marque. Sí. ¿Sí me explico? ¿De veras nos beneficia este engarzamiento de lo ideológico en lo material? O una vez más, esto que vemos como una revolución benéfica, profunda, maravillosa, que nos eleva, implica un empobrecimiento también de ciertas facultades que nos harían mejores. Todos nosotros creo que lo hemos hecho, lo hemos vivido. No necesito aprender eso porque está en el libro. O porque ya tengo un instrumento. Por ejemplo, ninguno de nosotros sabe orientarse por las estrellas o por la posición del sol o por el crecimiento de las hierbas, porque decimos, no importa, tengo el Waze, ¿no? Ajá, O sí. el Waze, decimos los elegantes. Tengo el Google Maps, mi celular me lleva hasta que se nos acaba la pinche pila. Este es un tema que explora Stephen King en la novela de la chica que amaba a Tom Gordon, que es una niña que se pierde en el bosque. Y dice, puta, pues, ¿cómo le hago? No estamos equipados para sobrevivir. Y la creación de la escritura lo que hizo es empobrecer el acervo de conocimientos útiles que traemos en la cabeza y guardarlos, hermano. Sacrifica la idea, ¿no? Esta situación de la creación de la escritura sí liberó la capacidad de pensar muchas cosas, pero también nos separó directamente o nos separó radicalmente de las ideas o las nociones que nos hacían falta para sobrevivir, ¿no? Esto nos hace poner en duda la idea de la matemática como un lenguaje universal. ¿No será que también ese es un mito? ¿No? Uh-huh. Lo que vimos con Mlodinow y que también lo menciona Yuval Noah Harari, una vez que nos damos cuenta de que la creación del lenguaje y su materialización en la matemática y en el lenguaje escrito también son discutiblemente un paso adelante, no nos obligan a revisar otra vez la idea de la razón, de la regularidad, de todas estas situaciones que hemos platicado, como posiblemente nos estamos equivocando. La física es un ejemplo de esto. Este lenguaje que se supone que es el de la razón, el proposicional por excelencia, somos incapaces de interpretarlo sin una serie de mediadores. ¿Esto qué quiero ilustrar con esto? Una vez más, la creación de un lenguaje escrito, la acumulación del conocimiento en libros, lo que está haciendo es empobrecernos como intelectos individuales, ¿no? Y eso también vale la pena pensar. Todos los mitos debemos revisarlos, tenemos que analizarlos. Y cierra el capítulo 8 Yuval, que era el último que íbamos a leer, revisando un mito, ¿no? Él revisa o pretende revisar el mito de la igualdad de los seres humanos, ¿no? De que todos somos iguales. Y dice, no, bueno, pues en Mesopotamia Marduk ordenaba que había jerarquías, en la India tenemos el sistema de castas, y no es sino hasta 1776 cuando Napoleón declara la cuestión de los hombres, de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Derechos del Hombre. Pero pues no se consideraban hombres a los asiáticos, ni a los negros, ni a nada más. Y inspirándose en ese mito de la igualdad, los padres americanos, o sea, los independentistas americanos, crearon la Constitución que decía, nosotros consideramos estas verdades evidentes por sí mismas, que Dios creó a todos los seres humanos iguales. Uh-huh. Y dice, pero pues para ellos seres humanos no incluían mujeres y pues no les dieron votos, ni les dieron oportunidades de tener propiedad, ni las mandaron a la escuela, ni nada. Y tampoco incluían negros. Y primero incluimos a los negros en la sociedad civil y hasta después a las mujeres. Pero aunque los considerábamos iguales, les pusimos sus baños aparte. Y no los dejábamos subirse al camión. Y no los dejábamos entrar a ciertos espacios públicos. Y así, y así, y así. Entonces, cuando hablamos de un orden cultural, como el de la igualdad, también ese orden que nos parece evidente, que nos parece claro, que forma parte de nuestra cultura material, también tiene sus límites, también tiene sus puntos de exclusión. Todos los mitos que vamos creando, incluyendo el del pensamiento racional, el de la igualdad, son mitos culturales y por lo tanto tienen puntos ciegos, ¿no? La opresión existe porque está en la cultura. Y sabemos que en cada época han existido razones para crear la opresión.
¿no? En un momento oprimimos a negros, en otro a chinos, en otro a mujeres, a veces oprimíamos a los gatos y los quemábamos por brujos, etcétera, etcétera, ¿no? El punto es que siempre hay opresión. Lo único que nos dice, o lo que nos aventura este señor, que me parece muy rescatable, ¿cuándo descubrimos o cómo podemos quitarle la máscara a estos mitos y decir, esto no es natural, esto lo inventamos, ¿no? También habla él de los homosexuales, por ejemplo, ¿no? De la prohibición de la sodomía, de la proscripción del matrimonio gay, etcétera, etcétera. Y dice Yuval, pues es que gays, o sea, especies animales y humanas que se dan entre seres del mismo género, hay un chingo, ¿no? A la naturaleza le encanta. Yo no sé por qué lo prohibimos. Y dice, esa es la única guía en que podemos determinar si algo que estamos defendiendo es un mito cultural o es un hecho de la naturaleza. Que la naturaleza permite, celebra y multiplica los comportamientos. Y la cultura es la única que prohíbe cierto comportamiento. La naturaleza no prohíbe volar, la naturaleza no prohíbe la homosexualidad. Si es posible, está. Pero cuando un mito prohíbe, excluye, cierra una puerta, entonces sabemos que ese mito está más engarzado en la cultura de lo que está en la naturaleza. Y justamente aquí quiero pues abrir la crítica final a la filosofía. ¿Cuántos pensamientos proscribe la filosofía? Como sin sentido, como heréticos, como negativos, como no se debe pensar esto, como no se vale revisar esa idea, empezando por la razón, por ejemplo. No se vale pensar de un modo que no sea racional. No se vale hacer filosofía en contra de los derechos humanos. No se vale, no se vale, no se vale. ¿Cuántas fronteras le pone la propia filosofía al pensamiento humano? Y si esto es así, pues esta idea de que somos pensantes y bien chingones porque pensamos, hay que revisarlo otra vez, ¿no? Me parece bien importante y bien interesante ver, es que también el del supuesto conocimiento más desinteresado que es la filosofía, también está entremezclado con estas aspiraciones de dominación, ¿no? De limitación, de prohibición, de señalar límites. Sí, hay preguntas que no puedes hacer en filosofía porque pues estás loco. Entonces justo el tema es cierto, o sea, la prohibición nos habla y nos permite construir un orden social. Lo que se nos olvida es que ese orden social es arbitrario y la prohibición también, ¿no? Nos parece que aquello que la cultura prohíbe, incluso más allá de como comportamiento, de ideas pensables, o sea, esos pensamientos que no se vale tener, esas ideas son las que hay que recordar y hay que mantener en constante revisión de que no, pues igual y estamos pensando como natural lo que es cultural, ¿no? Tendríamos que estar revisando constantemente ese asunto, ¿no? Pero sí, o sea, ahí hay por eso me gusta el tema y me gusta cómo lo maneja este señor, ¿no? O sea, tiene una visión muy clara de la crítica actual a las grandes narrativas. Y sí se cuelga de trabajos como el de Lévi-Strauss, porque sí lo cita por ahí un par de veces, pero se da cuenta de que Lévi-Strauss también estaba creando su propio mito y estaba estableciendo una prohibición. No puedes pensar el tabú como cultural. El tabú es natural. Y pues no. Y así los dos libros pues siguieron la misma vía evolutiva, el mismo desarrollo, la agricultura, las pirámides, el lenguaje, la matemática, pero se separan bien duro, ¿no? Yuval sí dice, güey, es que hay que revisar todo, carnal. Igual y estamos equivocados en todo, güey. Y el otro, Mlodinow, por más que es un pensador muy, muy agudo, sí, pues se le olvida que hasta lo que él está diciendo, pues puede estar equivocado, ¿no? O debe ser revisado. Él sí dice, no, pues la ciencia es chingona. Y el que diga que no, no quiere hablar con él, ¿no? Está padrísimo eso de
de dudar de todo y no darlo por sentado, pero es que entonces, ¿cuándo vamos a poder tener las cosas por ciertas? ¿Cuándo podremos decir, esto es natural y esto es cultural? O sea, ¿cuándo podemos saber que algo efectivamente es natural? Porque después seguro va a llegar alguien y va a decir, oye, pero es que no has considerado esto y esto y esto, y resulta que lo que tú aseguras que es natural es eminentemente cultural. Es que, mira, la regla de oro es, si existe, es natural. O sea, de entrada, si la posibilidad existe de que introduzcas por vía inidónea, mano, es natural. Okay. Nosotros construimos sobre eso y decimos, es sexo contra natura, es pecado, es sodomía, está mal, hay que morirse, hay que quemarlos, la chingada. Sí. Pero si la naturaleza no quisiera que pasara, simplemente no estaría ahí. ¿Sí? Es como decir, bueno, ¿cómo sabemos que de veras los alacranes están destinados a no volar? Pues porque no tienen alas, carnal, ¿no? Okay. Pero aquí viene el problema de la recursividad, pues parece muy obvio, ¿no? Pero entonces, dado que la cultura y por lo tanto la prohibición existen, ¿es natural que exista la prohibición? Ya que el ser humano, porque ahí volvemos a los problemas míticos esenciales, ya que el ser humano mata, es decir, puede matar, es natural que mate. ¿Para qué lo prohíbo? ¿Sí me explicó? Ya que el ser humano puede quemar bosques, ya que el ser humano puede matar ballenas o puede comerse a sus congéneres en caso de hambre, pues es natural que lo haga. ¿Por qué la cultura habría de hacerle la guerra a estas ideas? El miedo a la muerte, por ejemplo, o a la enfermedad. Nunca le tuvimos miedo a la muerte. Dicen que los niños tienen una relación muy clara con la muerte, ¿no? O sea, se les muere el pescadito, el conejillo de Indias, la abuela, ¿no? Y no tienen esta expresión angustiante que nosotros tenemos ya culturizados en que la muerte es algo aterrador, ¿no? El deseo de no quererse morir o que no se muera alguien a quien quiero es bien difícil. Esos son los casos límite que nos cuesta mucho trabajo saber si son naturaleza o son cultura. Y el instinto natural de supervivencia, que entonces, ¿qué es? Si no es una manera de evitar morir. Pero eso no significa que tengas miedo. Pero sí significa que queremos evitar morir. Ajá, pero una cosa es yo no quiero morir y otra cosa es tengo miedo de morir. Una cosa es que yo no quiera comer uvas ahorita y otra cosa es que le tenga miedo a las uvas, ¿no? El hecho de que yo no quiera algo no significa que le tenga miedo o aversión. Entonces, sí es natural no querer, bueno, a veces y en ciertas circunstancias no quererse morir, pero en otras es bastante natural quererse morir, cabrón. ¿No? O sea, yo no soy, o no soy creyente, por lo menos, de esta idea de que en cualquier circunstancia el ser humano se aferra a la vida. Madres. Por lo menos yo van 2 o 3 veces que sí dije, no, a la chingada, yo ya aquí me quedo, mierda. Ahí está su vida, se las dejo, gracias. Permiso, ¿no? Y ¿No estoy sería, seguro. Ajá. ¿No decidís eso por medio de la razón? No lo decía, no necesariamente, puede ser. O sea, no dices tú, ay, ya me quiero morir, pero, o sea, por medio ahora sí que, pues de un pensamiento racional. No sé, porque por alguna razón, o sea, ahí tenemos otra vez un mito que sería preciso revisar, ¿no? Pero lo cierto es que generalmente ubicamos al suicida dentro de la categoría de las personas con enfermedades psíquicas. Pero eso también es un mito, que aquel que piensa bien o correctamente o que está sano no se quiere suicidar. Ocurren tantas situaciones horribles y no quiero poblar sus pesadillas, pero el chiste es que hay un hombre primitivo y lo pica un alacrán. Y el alacrán no lo mata, pero sí lo deja paralizado. Este cuate queda tieso y jodido, y pues llegan las hormigas, llegan los cuervos, llegan los buitres y pues, se lo empieza a comer vivo. La verdad, yo no creo que ese güey diga, no mames, son 5 minutos más, gracias por la vida. Es decir, no canta con Oscar Chávez, gracias a la vida que me ha dado tanto. Dice que se acabe ya, por favor, basta. O sea, no quiero pensar, porque es irrespetuoso de mi parte o presuntuoso de mi parte saber qué se siente,
pero, o sea, me atrevo o me quiero imaginar la situación de estar o ser paciente de una enfermedad como el cáncer de hueso, que la vida se convierte en un dolor constante y enorme porque empiezan a crecer los huesos desde dentro y te pican los nervios y te producen un dolor inenarrable porque te duele básicamente cosas que no estaban programadas para doler. No sé si una persona en esa circunstancia diga, no, no importa, o sea, son 5 minutos más de vida, hermano, gracias. Una cosa es no quererse morir, sí, estoy de acuerdo, pero yo creo que a veces me importa más el hecho de que no quiero dolor. O pensemos, no sé, en un carnal que se quemó y que tiene quemaduras en 3/4 partes del cuerpo. Ah, eso me recuerda a un librazo que a continuación les recomiendo. La gárgola de Andrew Davidson. Es un librazo, pero bueno, la historia comienza con un carnal que es estrella porno, ¿no? Y es famoso por sus dotes histriónicas en el género, para decirlo de un modo elegante. Y el sujeto pues tiene una serie de problemas psicoemocionales que están relacionados con su profesión y con su vida y lo que quieras. Pero lo que ocurre es que un día va manejando en un carrazo, imaginemos, no sé, un Ferrari o lo que ustedes quieran, porque y tiene tan buena vida que se da el lujo de ir manejando mientras está chingando una botellita de Jack y se va metiendo coca, se va esnifeando todo lo que puede y va manejando a toda velocidad. Y de repente, pues en ese viaje astral que ya trae hasta la madre, ve venir una flecha hacia su cuerpo, una flecha ardiente. Y pues, para esquivar la alucinación da un volantazo, el coche vuelca sobre un río, eh, queda boca abajo y se incendia inmediatamente. Esto produce que el incendio le queme más o menos del diafragma hasta las plantas de los pies. Y pues el sujeto queda en un estado de daño que nos describe con pelos y señales de qué manera su cuerpo se va consumiendo, cómo se le quema el pelo, cómo su carne empieza a hervir, las diferencias entre la manera en que el calor hace daño a diferentes tejidos del cuerpo, porque resulta que hay cosas que se fríen como huevo, hay otras que se evaporan y entonces explotan. Bueno, incluso nos describe, creo que cómo es que sus genitales pasan a un estado líquido y se le desprenden del cuerpo. Entonces este güey pues despierta en el hospital con el 70% de su cuerpo quemado, es incapaz de alimentarse, de moverse, de hacer nada. Y los médicos pues con muy creyentes en este mito de que la vida siempre la queremos o que nos da miedo la muerte, insisten en que lo van a levantar. O sea, tú vas a salir vivo de aquí, hermano, y nos lo vas a agradecer. Y él pues más bien piensa, no mames, ¿yo por qué querría salir vivo de aquí? O sea, mejor denme un chingo de morfina y déjame ir. Mi estilo de vida, el chupe, la coca, el porno, el coche, todo lo que yo era ya no está, ya valió madres. Lo que quiero es irme. Por favor, alguien deme la madre. Y en esa circunstancia conoce, bueno, ve o llega una voluntaria al hospital que se llama Marianne Engel y le dice, no, carnal, lo que pasa aquí es que yo soy tu amante de vidas pasadas y pues vine a cuidarte y si quieres yo sí te mato, porque yo sí te quiero. Yo fui tu amor desde tiempos inmemoriales y estoy aquí, te encontré para ayudarte. Entonces, si lo que decides es morirte, pues yo te mato, no pasa nada. Pero antes, déjame contarte tus vidas pasadas, nuestras vidas, las cosas que hemos compartido. Y la novela es el relato de esas 5 historias de las vidas pasadas de esta pareja que en diferentes momentos de la historia de la humanidad, en la Edad Media, cuando son vikingos, cuando son samuráis, cosas así. Y en cada historia ella va, mientras la cuenta, va haciendo una estatua porque resulta que es escultora y dice que pues, o sea, su arte se basa en que va poniendo muchas almas que ella ha acumulado en su cuerpo en las piedras y por eso tiene que hacer escultura. Y después de escuchar todas las historias y el amor que no termina y tanta pasión que se tuvieron y todo lo que quieras y queda convencido de todo, pues el estrella porno este canal dice, no, la neta sí quiero vivir, pero que sea contigo, mi amor. Y bueno, o sea, lo puedes spoilear porque, bueno, igual no creo que lo lea, ¿no? Entonces va ella y pues se suicida. Le dice, pues es que así tenía que ser, porque pues se me acabaron las almas. La neta es una historia verdaderamente hermosa y retorcida. O sea, ahorita me acordé y me volví a doler toda esta tragedia de amor. Entonces,
pues ese güey se queda así como de, o sea, ¿qué pedo? Sí, o sea, ya había decidido seguir viviendo, pero pues ya, o sea, ya no tengo, ya se fue Marian Angel, o sea, ¿qué pedo? O sea, por lo menos logra creer que existe otra vida, o que esta sería la última vida, o el último en el ciclo de reencarnaciones, y que pues finalmente si se muere, pues van a lograr vivir juntos, se van a ir juntos al cielo, se van a ir a chingar a su madre, o sea, y ese es como el pensamiento final del libro, ¿no? Pinche Marian Engel, me gasto solo otra vez, cabrón. O sea, siempre me muero yo primero y ahora te fuiste tú, cabrón. Y pues tenemos a este sujeto todo quemado, todo jodido, viendo las esculturas de ella y pensando que pues igual y en el futuro, ¿no? O en el pasado, pero no sabemos si decide seguir viviendo o no. La novela termina con un poema en alemán y del que yo nomás les ofrezco la traducción aproximada, así cierra el libro, ¿no? Dice, tú eres mío y yo soy tuya, puedes estar seguro de eso. Estás encerrado dentro de mi corazón y hemos tirado lejos la llave. Dentro de él siempre estarás. Y fin, ¿no? La parte chida es que este libro de repente hablan en alemán, de repente hablan en japonés, no trae traducciones, o sea, básicamente es un libro que te manda a la chingada si no estás a su nivel, pero pues igual se lo recomiendo ampliamente porque no tiene desperdicio, es un librazazazo. En todo caso, este libro nos presenta ciertas circunstancias en que un sujeto sí prefería no estar aquí y nos demuestra que además se vale cambiar de opinión. De repente dice, sí, mejor, sí me quedo, o sea, quiero estar con Marian Engel, quiero seguir viviendo, quiero recuperarme. Y luego, pues resulta que le quitan la razón por la cual se quería quedar y no solo le pasa en la historia general de Quemado en el siglo XX, sino que en cada una de sus vidas pasadas está tirado al mismo tiempo por las razones y por los deseos y por los mitos que lo apegan a la vida, pero también le pasan una gran cantidad de cosas que lo hacen rechazar la vida y perseguir la muerte, ¿no? Por ejemplo, allá que cuando el shogun quería echarse a la esposa de este cuate, entonces va y mata a la familia y la secuestra y resulta que pues ella muere y muere la familia, todo el mundo se muere, pero la chica, su esposa, la que eventualmente sería Marian Engel, pues es escultora en vidrio soplado y hace al final una gran escultura que él rompe en un pinche frenesí suicida, pero en el momento en que rompe la escultura, el aliento de su chica habla y le dice que lo ama, ¿no? Todo el tiempo, todo el mundo se llena de la voz de ella y de su aliento diciéndole que lo ama mientras él se acaba de morir. Y ahí tienes como esta situación límite en que al mismo tiempo que se está liberando de la vida, oye una voz que lo aferra a la vida y no hay miedo. O sea, lo que hay es una relación tirante con el deseo de vivir o de no vivir. Lo mismo le pasa en la historia con son vikingos, que les cae una invasión, queman vivo a su hija y a su esposa, o sea, básicamente le pasa lo que a Pepe el Toro, ¿no? Bueno, no sé, o sea, es una maravilla del libro. El chiste es que siempre está jalando hacia un lado y hacia el otro, argumentando en favor y en contra del deseo de vivir, demostrando una y otra vez que escojas lo que escojas, te vas a arrepentir, ¿no? La verdad es que no es fácil de conseguir, pero es una joyita. Y brindaría por él, pero todavía no estamos en esa parte de la reunión. En todo caso, bueno, es otro mito, ¿no? La pregunta es si de veras el miedo a la muerte es natural o está culturalmente creado o es una invención cultural. Lo cierto es que también hay muchas veces en que corremos hacia la muerte como hacia una liberación y pensamos en la muerte como un solaz, como este abrazo de descanso, este momento de paz en que se termina el sufrimiento de la existencia. Pero entonces, ¿las personas pueden vivir sin mitos? ¿O al menos la humanidad puede desarrollarse sin mitos? No, no puede. Incluso, bueno, no sé dónde lo estaba leyendo, pero recién lo leí, ¿no? Existe este mito también que es nuestra identidad. Y la identidad que tenemos, la idea que tenemos de nosotros mismos es también un mito. O sea, la identidad de un sujeto a lo largo de su historia, este yo que subyace a la multiplicidad de estados y de pensamientos y de emociones que tenemos, la idea de que yo sigo siendo el mismo durante toda mi vida, aunque cambie de ideas, aunque cambie de religión o de afectos o de lo que sea, ese también es un mito.
Hay unos que lo defienden y hay otros que opinan que no es así, que uno tiene tantas identidades como decisiones va tomando en la vida o como ideologías abraza o como parejas tiene o como renovación celular o lo que se te antoje. Lo cierto es que las dos versiones, la de que yo soy uno solo o que yo soy muchas personas que se van sucediendo en una vida, las dos son versiones míticas, las dos son ideas inventadas. La continuidad sustancial del sujeto es muy discutible y también su engarzamiento ideológico. Ese se ve como una sucesión de múltiples identidades y de definiciones de uno mismo, pero escogemos vernos o construirnos o generar una personalidad narrativa como una proposicionalización de nosotros mismos. Y es en ese sentido que la personalidad como objeto único, como mito de unicidad, como ese uno que subyace a la multiplicidad de toda nuestra vida y nuestras etapas, es tan falso como el de que uno cambia de identidad cuando renace a una religión o a un partido político y se cambia el nombre como Mohamed Ali o como Cat Stevens, ¿no? Las dos ideas, la de la renovación y la de la unicidad, la del corte histórico con lo que era y la de la continuidad permanente, las dos son ideas míticas. En todo caso, cualquiera que escojamos es un abrazar, una forma de aceptar una nueva invención. Y esto significa que ni siquiera podemos pensar en nosotros mismos sin estar inventando un mito. Entonces, pues desde ahí, por supuesto que no se puede vivir sin mito. La misma idea de yo es un mito. Si algo hemos aprendido en estos dos libros que comentamos es que nuestro cerebro funciona generando mitos. Somos capaces de invención y la invención misma es proposicionalización, incluyendo esta idea de la identidad, de lo uno que subyace a lo múltiple, la del concepto, la de la narrativa, la del tiempo. Estamos inventando. La idea de que yo pienso, de que yo invento, también son una invención. Se trata de un ciclo autorreferencial, por decirlo de un modo más elegante. Ahí está este libro de Douglas Hofstadter que se llama Yo soy un extraño bucle. Este tipo estudia la recursión lingüística o conceptual de todas las perspectivas, sobre todo en temas matemáticos, musicales y psicológicos, con una profundidad que sí, híjole, ¿no? O sea, te enseña lo que es la verdad, ¿no? Ese güey sí se clava en la textura para que vean. Te lo preguntaba por unos aforismos que he leído en Nietzsche, en los que indica precisamente que no tenemos que buscar adeptos ni ideología. Tal vez sea por el nihilismo de Nietzsche, pero al final de cuentas lo que busca es destruir toda ideología, ¿o no? Es que eso no es propiamente nihilista. O sea, igual es cuestión de semántica o de cómo se toma uno la idea del nihilismo de manera muy personal, pero tiene que ver con que si lo que buscas son discípulos que reproduzcan tu pensamiento, entonces no estás llamando a cuentas tu propia mitología. El propio Nietzsche y otros pensadores propusieron que la idea que más daño le ha hecho a la humanidad es esta noción de que yo tengo razón, que tengo certeza. Cuando me creo que lo que yo digo es la verdad y te lo voy a enseñar y te lo voy a demostrar, ahí es donde empezamos a valer más. Ahí es donde empezamos a matar, empezamos a hacer cruzadas, a inventar inquisiciones, a discriminarnos, a jodernos de manera general, ¿no? Lo que pedían estos pensadores es precisamente lo opuesto. Se trata de mantener una visión crítica. O sea, sí acepta, reconoce, vive lo que te estoy diciendo, pero supéralo. No te atores en mí, en mi ideología, en mi enseñanza o lo que sea. O sea, la noción que tenían del maestro estos pensadores es que el maestro es aquel que nace para ser superado. Un buen maestro, un auténtico maestro, tiene como única ambición la de ser superado por sus alumnos. Un pésimo maestro es el que aspira a que le admiren y le veneren y le levanten estatuas, porque eso significa que sus estudiantes, sus alumnos, sus seguidores siempre van a ser inferiores a él. Y la ambición de un auténtico maestro, de alguien que está empeñado en el bienestar de los demás, es que los demás se eleven por encima de lo que él pudo enseñarles, ¿no? Servir de escalón a los estudiantes. Por eso también decía Nietzsche que
no se trata de ser un lecho suave y cómodo para que ahí se quede la gente a descansar y, ay, sí, está sabroso aquí. Mi ideología, mi enseñanza no debe ser un sitio donde la gente se sienta a gusto. Debe ser un pinche lecho de batalla donde están cayendo bombas afuera y te pica un alambre y te gritan y suena el toque de Diana. O sea, nadie puede estar cómodo ahí, porque se trata de que se muevan, que aprendan lo que se puede sacar de útil de tu ideología y que inmediatamente se larguen a buscar otra cosa, que no pierdan más del tiempo estrictamente necesario con lo que tú estés enseñando. En este sentido, no, por supuesto, no se le escapaba la paradoja, ¿no? Es el asunto este de, bueno, entonces, ¿qué? ¿No quieres seguidores? No. Pero sí quieres que todo el mundo sea como tú, ¿no? Que critique solo, que no se crea nada. Sí. Entonces sí quieres seguidores, ¿no, güey? ¿Me lo preguntas otra vez? Por supuesto que la respuesta que podríamos articular o que quizá pensaría un Nietzsche posterior a ese conundrum es que no se trata de criticarlo todo porque así te lo ordena el maestro, sino porque es una decisión personal, porque estás convencido de que lo más seguro es que estás equivocado en lo que crees, incluyendo, o sea, no, ni siquiera la idea de criticarlo todo debe estar exenta de crítica. Ni siquiera la enseñanza del maestro debe estar más allá de la crítica. Por eso, el propio Nietzsche hace este aforismo donde como que se burla un poco de sí mismo. A lo que le tenemos que tirar es a la noción de que todas las ideologías son mitos contestables y revisables. Y es lo que permite, o sea, si no estábamos ahí si no adoptamos esta noción de las ideologías como mitos contestables, es cuando caemos en la defensa fanática de la que hablábamos antes. Ahí es cuando no sabe dudar de lo que está pensando y criticarlo, es cuando se atora y defiende con fanatismo y con violencia en vez de salir a buscar otras formas mejores de existencia y aproximaciones más claras a la realidad o a uno mismo. Es decir, se trata en esencia de no depender exclusivamente de una ideología y de una sola identidad. Se trata de ser libre. Ese es el ideal del superhombre de Nietzsche. No era un hombre más fuerte o más guapo o muy mamado, no. O sea, se trata de un hombre capaz de entender que su propia existencia es mito e invención y que por eso no se atora, no se deja dominar, no cae nunca en el fanatismo, ni cae en las defensas aberrantes, fanáticas y violentas. Insisto, no son esas defensas, sino un intento desesperado por aferrarse a lo que sabemos o sospechamos o tememos que es falso. Desde el punto de vista estrictamente gramatical, podríamos llamarle a esta postura nihilismo, que básicamente dice nada es verdad, nada sabemos, no hay certeza. Pero esta es otra forma, o sea, lo que proponen Nietzsche y otros filósofos es una forma de reaccionar a una certeza, que es que nada es enteramente verdad, nada está más allá de la crítica o de la demostración o de la discusión. Y eso significa que asumimos una forma de vida en que no nos encerramos en una idea. Y no nos encerramos ni siquiera en la idea de, pues chale, pues nada es verdad, entonces, pues ¿para qué hago nada? Mejor me mato, güey. Sino se trata de ver que, puesto que todo puede ser falso, me siento libre de experimentar con tantas ideas como me sea posible. Explorar otros modos de pensamiento, discutir nuevas ideas, preguntarme si estoy haciendo bien las cosas, o sea, pasar por todos los medios, las formas de pensamiento que vayan atravesándose en mi camino y renunciar además, uno por uno, a todos esos mitos, especialmente a los que solo pueden sostenerse por la fuerza, por el fanatismo, por la agresión, que esos son los mitos que más nos limitan, los que nos prohíben, como decía Harari en la cuestión cultural, los que nos impiden crecer, los que nos impiden ser libres, porque la cultura pone prohibiciones. Esto significa, nuestros mitos se vuelven prejuicios, nos limitan. También lo decía Mlodinow, que nuestra curiosidad está determinada y está cerrada por las cosas en las que creemos o la cultura en la que estamos insertos. Es el ejemplo que veíamos de Isaac Asimov y el papel que le asignaba a las mujeres. Estaba
determinado por una cultura y no podía haber otra cosa. Incluso con toda su imaginación y con toda su especulación científica, estaba cerrado. No podía haber un mundo. Y lo mismo, no sé, es lo que decía Yuval Noah Harari, cuando nos explicaba estos tres principios que decía yo, hay que tatuarse en el cuerpo para que no se nos olvide, que nuestras mitologías están entretejidas con la realidad material, que son intersubjetivas y que por lo tanto dan forma a nuestros deseos. Entonces, para abrir nuestra curiosidad, para encontrar la verdad de nuestros deseos, para saber desear con libertad, es preciso, es necesario partir de la desconfianza o de un escepticismo sano respecto de todas nuestras supuestas certezas, sean del carácter que sea, puede ser religioso, filosófico, literario, emocional, lo que quieras. El chiste es estar siempre abierto a la posibilidad de que estoy equivocado. Si tuviera que aventurar una conclusión a todo esto, sería esa, que el pensamiento, o sea, si bien no podemos saber ni determinar cuándo o cómo empezó históricamente el pensamiento en nuestra especie, sí podemos decir que como individuos, el pensamiento auténticamente humano, a lo que realmente le llamamos pensamiento, empieza cuando no dejamos que las invenciones del lenguaje y de la proposicionalización nos domestiquen como hizo el maíz. No servir nosotros a ello, sino que nos hacemos libres al reconocer que todas esas mitologías, todas esas invenciones son sombras en la pared proyectadas con nuestras manos. El pensamiento empieza entonces cuando nos damos cuenta de que los dioses del mito, la razón histórica, la razón instrumental y tantos otros fantasmas del cerebro como el comunismo y el capitalismo que recorrían el mundo hasta hace unos años, son sombras proyectadas en la pared. Y entonces aprendemos a jugar con esas sombras, en vez de estar juzgándonos y condenándonos a muerte unos a otros en nombre de invenciones. De esta forma concluye nuestra búsqueda hacia el origen del pensamiento. Muchas gracias por acompañarnos en esta divagación filosófica. Pronto volveremos con nuevas dudas, teorías y divagaciones. No olviden seguirnos en la plataforma de su preferencia. Este programa se realizó por vía remota. Se respetaron todas las medidas sanitarias y de sana distancia para evitar la propagación del COVID-19. Por favor, quédate en casa.